Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, el Santo Espíritu sea sobre ustedes. Hoy vamos a seguir trabajando este tema que hemos estado trabajando de peleando las bendiciones de nuestras generaciones y hoy vamos a ver algo y es algo que tenemos que entender muy importante y es que cuando Dios nos entrega a un niño, pues nos entrega algo muy valioso. En alguna etapa de nuestras vidas todos fuimos niños, ¿cierto? Adolescentes y adultos y ahora adultos pues más mayorcitos y maduros y algo que tenemos que entender es cuando el hijo está o comienza esa relación con los padres, eso es lo que le va a hacer una como una metáfora de la relación entre él y Dios. Entonces es muy importante esa relación de los padres hacia los hijos porque el niño va tomando una conciencia y va diciendo, bueno, si mis padres responden así, entonces así también responderá Dios y se van creando pues comportamientos, conductas, paradigmas y cosas en el caminar del niño eh, y algo que debe ser muy elemental en los hogares y en las casas es que no hayan dos voces. O sea, cuando hay dos voces, el papá dice una cosa y la mamá dice otra, pues empieza a ocurrir una distorsión en la personalidad del niño y ese niño más adelante ha convertido en un adolescente, luego en un joven y luego ya va a ser en un papá y ese papá pues va a repetir esos patrones de conducta en las vidas del ser humano, porque el ser humano tiene una capacidad de copiar mucho, copiar las actitudes de la otra persona o lo que ve reflejado, pues él lo copia y va y lo reproduce creyendo que ese es el modelo correcto. Entonces es muy importante nosotros entender esta parte y intentar reproducir el mejor modelo posible en nuestros hijos porque el día de mañana pues esas generaciones van a repetir los mismos patrones de conducta de nosotros y los mismos diseños o antidiseños que no vienen del corazón de Dios porque Dios tiene un diseño, todo está gobernado por los diseños de Dios y por las cosas establecidas por Dios. En todo antidiseño siempre va a traer desajustes, todo lo que no venga, todo lo que se haga que no sea establecido por el Padre, pues no va a recibir bendición y no va a ser completo porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no le hace falta nada. No diciendo que con esto en el mundo no vamos a tener problemas, dificultades, baches, pero vamos a salir más fáciles de esos baches y de esas dificultades. Ahora, cuando hablamos de un niño, tenemos que entender que una liberación no va a sustituir ni el amor que necesita el niño, ni un hogar estable, tampoco lo va a sustituir una liberación o la corrección o el adiestramiento pues que tiene o la disciplina apropiada para el niño no la va a recibir a través de una liberación porque muchas veces creemos que una liberación es algo mágico cuando nosotros seguimos en los mismos patrones viciados en nuestras casas, seguimos con cosas que no son de agrado para Dios y les enseñamos a que no se sujeten a ninguna autoridad, hablamos mal de las autoridades, hablamos mal de la iglesia, entonces el niño ya va enojado a la iglesia, no cree en lo que se hace en la iglesia y cuando crecen se van apartando de las cosas de Dios porque nosotros mismos los impulsamos a que no creyeran en las cosas de Dios en la forma como nos referíamos a las cosas de Dios. También una liberación no va a suplir lo que es la protección o el cuidado, el afecto o la ternura que necesita el niño. Entonces tenemos que partir desde ese principio y saber que si estamos obrando mal o hemos obrado como papás mal, obramos mal con nuestros hijos y ya están grandes, entonces ya no hay nada que hacer, sí hay mucho que hacer. Podemos orar por ellos, podemos pedir al Padre, podemos pedir perdón al Padre por haber obrado mal, por habernos equivocado. Y todos los que somos padres en algún momento de nuestras vidas nos hemos equivocado con nuestros hijos. Esa es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Que nos hemos equivocado en alguna forma de tratarlos o en alguna forma de sobreprotegerlos, en alguna forma de disciplinarlos o en alguna forma de también de controlarlos y ahogarlos y llevarlos a un extremo de eh, ahogo también en la disciplina pues y en el control también. Todo tiene que ser en un equilibrio. Entonces Amén.
tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Un niño pequeño, eh, pues se le puede ministrar, pues no, todavía no tiene mucha conciencia de qué es una administración, entiende, pero todavía no hay una conciencia clara. De los 2 a los 4 años, pues se ora por ellos. De los 4 a los 6 años ya se le empieza a explicar que es una liberación, por qué se debe orar y empezar a mirar todo este tipo de cosas en los niños. De los 6 a los 12 pues ya tienen una voluntad. Cuando hablamos de voluntad, no es que el niño, ay no, me resultó con un comportamiento, fue el diablo, porque todo se lo atribuimos al diablo. No, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro hogar? ¿Qué cosas les estamos permitiendo que vean? ¿O qué patrones nosotros les estamos creando? Entonces hay una voluntad y el enemigo empieza a venir a traer muchas operaciones alrededor de ellos, alrededor de los niños y adolescentes, para impedir hacer lo correcto en ellos. O sea, pero si abre una puerta, tiene que abrir una puerta. Todo trabaja con legalidad, porque siempre le atribuimos todo al diablo para no asumir responsabilidades y no asumir que nosotros obramos mal y que hacemos las cosas mal hechas. Entonces, en esta edad de los 6 a los 12 empieza una edad muy compleja, donde el enemigo empieza a querer ejercer una dominación sobre ellos, o sea, con seducción. ¿Cómo los seduce? Con lo que les gusta, los juegos, los videojuegos, no sé, las películas, una cantidad de cosas, y siempre están pegados desde una pantalla. Es muy poco lo que se interactúa afuera, siempre se está dependiendo de un juego esto. Entonces viene esa dominación con todos estos juegos y cosas donde se vuelven adicciones, donde ellos se ponen agresivos, se ponen dependientes de ese juego, se ponen ansiosos, donde también eh, empiezan a experimentar esa ansiedad también, una dependencia, que no pueden despegarse de ese juego porque se les acaba la vida, se les cierra el mundo, y viene como una dominación de la mente, donde empiezan, si no tiene el juego, entonces empieza a experimentar unos estados de ánimos diferentes y empieza a haber hasta enojo, ira y aún hasta agresividad en contra de los papás, y empieza a haber una cantidad de operaciones del enemigo, y esa dominación empieza a hacer que el niño se convierta en testarudo. Se le da una orden, pero le prima más lo que lo está dominando. O sea, ya fue seducido y algo empezó a dominar su voluntad, y empieza a trabajar ahí de una manera muy tremenda, donde empieza el enemigo a levantarse ahí, a levantar unos paradigmas muy tremendos, pero también va en parte de nosotros, porque muchas veces el papá también está lo mismo enviciado que el niño. Entonces, si los dos están enviciados, ¿quién corrige a quién? Se vuelve algo muy, muy complicado, donde el mismo papá induce al hijo a que sea seducido, y ahí vemos hasta bebés de 2 años ya adictos al celular. Eso es una cosa impresionante, dominados, no saben ni hablar, pero tienen que acostarse con el celular y se lo quitan, lloran, hacen la pataleta, se tira contra el piso. Entonces eso va generando, no diciendo que la tecnología sea mala, pero que hay que saber usar todo este tipo de herramientas y cosas que tenemos a nuestro alrededor. No, los videojuegos están haciendo un daño tremendo. Aparte de que hay que revisar el videojuego que contiene, porque hay unos ya nocivos, o sea, ya es muy, muy de frente el daño que se le quiere hacer a esta generación. Aparte de eso, lidiar con el tema de la adicción, donde necesariamente los padres tienen que entrar a absorber ese otro tiempo. O sea, si yo quiero sacarlo de esa adicción, yo tengo que buscarle alternativas para que él haga otras cosas, y generalmente es con el tiempo de uno, y toca hacer ese esfuerzo, porque o se los dejamos todos los videojuegos o de verdad hacemos la tarea de papás. Y yo creo que ahí vamos a tener que esforzarnos mucho, porque estamos inundados de videojuegos. Si van donde un amigo a jugar, cree uno que van a jugar fútbol, resulta que allá también están los videojuegos. Y esto es un tiempo muy complicado que nos tocó a los papás, a los padres de hoy en día. Bueno, como está más complicada, perdón, la situación, nos vamos a tener que preparar más, aprender más, y parte de esta enseñanza de hoy
era entender las diferentes etapas por las que atraviesa el ser humano, que son la gestación, la niñez y la adolescencia. Son esas tres etapas supremamente claves que, aparte de que el ser humano ya tiene que lidiar con un problema que es la iniquidad, si en esas tres etapas no hacemos bien la tarea los papás, pues vamos a añadirle más al problema, vamos a potenciar más la iniquidad y vamos a levantar generaciones totalmente desfiguradas de lo que era el diseño divino, de lo que Dios quería o anhelaba con cada uno de nosotros. Entonces, de eso se trata parte de esto y es, pues algunos ya tienen los hijos grandes, entonces poder identificar determinados comportamientos a qué puede obedecer, porque recuerden que cuando yo identifico la raíz, entonces yo voy a ser más efectiva a la hora de orar, o cuando yo propicie esos desajustes, pues yo tendré que ir al Padre, confesar eso, aceptar que yo construí ese desajuste, pedir perdón y comenzar a clamar por misericordia. Entonces hay veces que no entendemos comportamientos en los hijos y nos enojamos y decimos que no vamos a ser capaz con ellos, pero a veces se nos olvida que nosotros fuimos los que iniciamos ese desajuste. ¿En qué? En la ignorancia de no saber ser papás o en situaciones que pasaron. Entonces, vamos a hablar primero de la gestación. Mire, parte de la mayoría de las causas de los problemas mentales, que son hoy en día un problema de salud pública, porque son trastornos en el comportamiento por problemas como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, hiperactividad, niños explosivos ante presiones, explotan de una manera muy agresiva. Todo esto son trastornos del comportamiento o problemas intelectuales en lo cognitivo, dificultad en el aprendizaje, una cantidad de cosas que ahora están supremamente generalizadas. Estas comienzan, si no es porque viene aparte de eso por una iniquidad, comienzan en su mayoría en el ambiente uterino, cuando ellos estaban en el vientre. Hay una cosa clara y es que el bebé escucha, siente, ya tiene alma, tiene emociones y siente todo lo que siente la mamá, escucha lo que se habla en lo exterior y sin saberlo, todo eso va creando patrones en el bebé porque se está formando el cerebro, se están construyendo las emociones y desde ahí comienzan a ver los desajustes. Bueno, hay algo muy importante y es que el estado emocional de la madre es supremamente clave en la gestación y ellos toman de ahí para ir creando su propia identidad y ya sea construyendo lo que es sus emociones en ese caso. ¿Qué pasa? En esa etapa es donde más se genera el tema del rechazo por padres que no querían ese embarazo, por un embarazo inesperado, porque querían varón y venía una niña, porque inclusive se intentó abortar pero no fue exitoso el aborto, o sea, todo eso lo siente el bebé y es una de las etapas donde generalmente se produce el espíritu de rechazo, entra un espíritu de rechazo y el problema del rechazo es que crea un ser humano muy inseguro, un ser humano muy testarudo. También la testarudez tiene que ver con un problema de rechazo. Viene un ser humano muy triste, muy solitario, con una autoestima baja, que tienden a la depresión, siente que nadie lo va a amar, siente que nada lo llena. Entonces es una situación muy complicada y se genera desde ese momento. También se genera una pared entre el bebé y los padres que después ya cuando empieza el niño a crecer o aún en la adolescencia que enseguida vamos a entender, se genera una pared y hay veces hay diferencias y roces y que no me lo soporto y entonces la mamá es súper buena mamá, dice pero no me la soporto o el papá, no, que no me abrace, no me gusta y uno dice pero ¿por qué si son tan buenos papás? Y resulta que todo inició allá en ese ambiente uterino por situaciones que se dieron. Tristeza de la mamá, un embarazo difícil, problemas en la pareja, un papá que no quería el bebé, por muchas situaciones. Aparte de eso,
Por eso es tan importante restaurarnos, los que todavía no han tenido hijos, muy importante restaurarnos, estar totalmente restaurado, porque una persona que tenga rechazo, sufra de rechazo, así ame mucho a ese bebé que va a venir al mundo, le va a transmitir eso mismo a su bebé porque todo el tiempo experimenta rechazo. Entonces el bebé va a recibir eso de la madre. Entonces de ahí la importancia de estar restaurados antes de concebir. Hay algo muy importante y es que en Lucas capítulo 1 versículo 41 al 45, cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Era un bebé, era el 6º mes de gestación y el bebé pudo identificar la alegría de la madre, él también la percibió, aparte de que lo que había en lo espiritual también lo percibió. Entonces no hay duda de que ellos sí escuchan, ellos sí sienten ahí en esa etapa de la gestación. Bueno, vamos a ver la otra etapa, que es la etapa de la niñez. La niñez ya va hasta los 10 años. Y resulta también otra etapa súper determinante, es la etapa donde la mayoría de los traumas se crean. ¿Por qué? Porque es mientras más pequeño, más indefenso, más vulnerable. Entonces el sentirse indefenso, el sentirse inseguro, cualquier situación donde haya riesgo, haya amenaza, inmediatamente va a producir un estrés. Ese estrés lo que va a hacer es generar un trauma. Esto es muy importante porque el trauma son lesiones psicológicas. Un trauma es una lesión psicológica que daña de manera permanente el inconsciente. Viene el trauma y me hace una herida, digamos, en el inconsciente. Y como es en el inconsciente, yo empiezo simplemente a tener patrones de comportamiento, no me gusta que me abracen, no soy muy agradecido. Bueno, y uno dice, pero ¿por qué reacciona así? Y este otro niño no reacciona así. Porque este se deja abrazar y este no. Y uno dice, ¿qué pudo haber pasado? Y resulta que como está en el inconsciente, la persona no identifica con claridad por qué ese comportamiento. Hay veces que uno dice, es que yo ¿por qué seré de esa manera? Está en el inconsciente, pero el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, Él sí nos podría revelar cuál fue la raíz de esa situación. Entonces ahí toca venir a esa parte espiritual, porque cuando yo conozco la verdad, entonces yo voy a ser libre. Y ahí es donde también a los niños no se deben involucrar en los problemas de los grandes, porque muchas veces se involucran los niños en los problemas de los grandes y se les daña todos esos patrones que se construyen en la casa, porque muchas veces hablamos de algo y hablamos mal de toda autoridad, hablamos hasta mal de la iglesia, y veo unos niños que muchas veces en las iglesias o le cuentan unos casos que llegan cargados, miran feo, ya no creen en lo que se ministra porque los grandes les están dañando el corazón y les están dañando la mente. Entonces dice, bueno, listo, entonces ¿qué? ¿Cómo actúo? Porque él está en una formación de parámetros, de cosas establecidas. Entonces dice, bueno, me dicen que respete la autoridad, pero hablan mal de la autoridad, hablan mal de los profesores, hablan mal de todo el mundo, de los jefes, de todas las cosas, me meten en problemas de grandes. Y entonces es un gran problema cuando nosotros como adultos no separamos los problemas de los grandes, de los niños, y hablamos irresponsablemente de temas delante de los niños que no tienen la madurez de soportarlos ni de entenderlos, y les vamos a ir a generar lo que dice mi esposa, decía ahorita, una lesión en lo que es el alma. El alma está compuesta de la mente, la voluntad y las emociones. Entonces el alma puede ser fragmentada, o sea, puede ser lesionada, puede ser marcada con algo, una palabra, un sentimiento, una actitud, puede marcar, porque cada ser humano somatiza de una manera diferente o tiene una óptica diferente de un escenario de un escenario o de algo que está viendo. Es como muchos van a ver esta prédica, pero cada uno lo va a ver desde su óptica, y oro que lo veamos desde la óptica correcta, desde la dirección del Espíritu de Dios, que nos lo ayude a mirar con ese entendimiento y no desde la conclusión que nosotros queramos sacar, sino desde la óptica que el Padre quiere que la veamos para que seamos libres y recibamos la bendición. Una cosa es verlo desde mi óptica, yo lo puedo ver desde mi óptica de dolor, desde mi óptica distorsionada, desde mi óptica de cautiverio,
desde mi óptica de tristeza o de amargura o desde todos esos parámetros que me crearon y todavía lo sigo arrastrando. Eso es lo que necesita ser renovado en el creyente, así esté adulto, porque algún día fuimos niños, algún día fuimos adolescentes y ahora somos adultos. Así es, y mire, lo que se daña o lo que se quiebra es una personalidad para toda una vida, o sea, hasta que la persona viene, conoce de Dios, se restaura, identifica la raíz y se da cuenta y viene Dios y restaura, pues ya han pasado muchos años. Entonces, qué bueno nosotros como padres poder identificar y decir los comportamientos del niño, no, es demasiado introvertido, a él le pasa algo, y poder desde edad temprana poder venir a corregir cosas para que no llegue un matrimonio de pronto a también llevar una Cargas. grieta, un matrimonio sin necesidad de ir a dañar otros hijos, porque cuando uno está agrietado, pues uno reproduce lo que decía mi esposo, ese modelo. Entonces, mientras más restaurados estemos a más corta edad, pues vamos a hacer menos daño y menos dañados también. Hay algo y es que hay cosas que son muy graves como una violación y hay cosas menos graves, pero todas pueden operar diferente en el ser humano. De pronto alguien nunca fue violado, pero no tuvo suficiente afecto, no fue muy abrazado, no se le expresó mucho el amor y eso trae un problema muy serio en la edad adulta, de no expresar, de no dejarse amar ni ser amado. O sea, eso trae un problema tremendo. Entonces, no todo lo que para una persona puede ser algo pasajero, para otro puede ser estructural. Por decir algo, hay niños que no logran sobreponerse de un divorcio. Y hay otros que fácilmente viven con la nueva pareja sin problema. Y uno dice, ¿por qué? Pues este niño estaba más fuerte emocionalmente, desde el vientre venía más feliz que el otro y al otro ese problema lo acabó de quebrar, ¿cierto? Entonces, cada ser humano es totalmente diferente y ¿qué pasa? El trauma se produce como una reacción a una situación que produce amenaza o estrés. Inmediatamente algo siento que me amenaza, entonces viene la inseguridad y mientras más inseguridad haya en el niño, más trauma se puede generar. Por eso lo importante es generar niños sanos, niños seguros, niños que vivan en un ambiente seguro. Porque a veces decimos, no es que afuera hay mucha contaminación, no es que este mundo, y resulta que el problema es que en la casa también está muy dañado el ambiente. En la casa se ve pornografía, en la casa se ve licor, los padres todavía salen a sus rumbas y a su licor y a sus desórdenes. Entonces después digo, niño, ¿usted por qué está haciendo esto? Entonces no hay autoridad. Acuérdese que uno no imparte de lo que habla, uno imparte de lo que uno es. Entonces yo le puedo decir todo el día que la pornografía es mala, pero si yo veo pornografía, eso es lo que hay en la atmósfera y eso es lo que él cree que puede hacer. Recuerde que nosotros como papás somos unos modelos de los que ellos van a copiar. Ellos no van a copiar lo que hablamos, sino lo que nos ven. Y en lo espiritual no miente. O sea, lo espiritual hay una atmósfera y esa no miente. De pronto hay niños que nunca han visto hacer algo a los padres, pero en la atmósfera está y resultan haciéndolo y nadie se los dijo que lo hicieran. Eso es lo espiritual, eso es lo delicado, porque recuerde que viene por la cabeza, por las barbas y cae a las vestiduras. Como dice, como en el caso Claro. de Aarón, del aceite, así como cae lo bueno, cae lo malo. No, es que yo voy y hago mis cosas afuera, pues de esa misma agua le va a caer a tu hijo. Entonces aquí la responsabilidad sí es grande, porque aparte de que no hemos hecho bien esa tarea, de dar buen testimonio, de impartir la bendición, después decimos que se nos salieron de las manos, después decimos que no, entonces que se vayan y hagan lo que quieran, no, porque nosotros estamos obligados a dar cuentas por nuestros hijos. Recuerde que herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre, entonces si es una herencia, pues vamos a tener que dar cuenta por esa herencia, ¿cierto? Entonces hay algo también muy importante y es que los niños tienen diversas como digamos síntomas en los que una mamá podría identificar y decir aquí pasa, el niño no tiene alguna situación que solucionar. Puede ser cuando manejan una situación de tristeza continua, otra ataques de ira incontrolados de un momento a otro porque se le dijo no a algo, otra desorganizado o con dificultad para concentrarse, estado de ansiedad o nerviosismo y una incapacidad de estar quieto.
Eso hay que solucionar y saber de dónde viene Y ese con temores de comportamiento. toda clase. Temores de toda clase, exactamente. Entonces todo eso lo tenemos que estar monitoreando. Yo creo que nadie viene 10, todos tenemos desajustes, nadie fue criado de una manera perfecta, a ninguno nos enseñaron a ser padres. En el camino se han ido aprendiendo y se han cometido muchos errores, pero sí hay algo y es que abogado tenemos y está el Espíritu Santo que nos enseña y ahí y tiene que haber algo y es compasión y esa misericordia y esa pasión por decir yo hago lo que tenga que hacer, pero mi hijo Satanás no lo va a tomar ventaja, él no va a servirle a las tinieblas, mi hijo le tiene que servir a Dios, mi hijo no se va a torcer y si en algo se ha torcido, pues con ayuno y oración voy a hacer que con la ayuda de Dios él se enderece y vuelva a la senda, pero hay alguien que tiene que pagar un precio. Entonces a veces no es que no hayan herramientas, es que no vivimos suficientemente en santidad, es que no sabemos pagar un precio y hay un amor frío. Porque entonces en el amor frío, entonces yo ya digo, no, eso está muy difícil, ese caso está muy difícil, Él pero verá. él verá, pero uno ve otras mamás que se doblan a ayunar y se parten a interceder y el muchacho Y un después día ven el vuelve en fruto. sí y uno dice, ve, ¿y aquí cómo fue? Estaba muy difícil eso, pero es que Dios es demasiado fiel. Dios es demasiado fiel. Esa mujer le Amén. ungía la cama, le declaraba palabra de bendición todo el día, clamaba por su restauración, no lo maldecía con la boca, seguía declarando que le iba a servir a Dios, lo siguió amando, siguió orando, ayunó hasta que ya vigilaba una cosa, siguió creyendo a pesar de cuando un día el muchacho volvió en sí. Entonces no es que hayan casos perdidos porque nuestro Dios es demasiado fiel. A los que no se han casado, a los que no han tenido bebé, qué rico hacerlo a la manera de Dios, qué rico engendrar hijos cuando uno ya está restaurado, no 10, pero sí con las cosas más importantes corregidas, Lo básico. con la iniquidad solucionada, con una vida de oración y de ayuno, que yo sé que cualquier desajuste que traiga y que yo no lo haya percibido en el camino, yo sé que con ayuno y oración Dios me lo ayuda a enderezar, pero viene esa parte de ese amor frío que a veces no, los hijos pareciera que no dolieran. Entonces, papás, hay una cosa muy importante. No es decirle al hijo que tranquilo, que es que qué pecado, es que usted fue muy traumado pequeño, entonces tocó. Ya lo No, victimiza ya y entonces ya usas pues, un arma en contra de uno sí, también. porque entonces ellos también van a aprovechar eso y dice, eso fue lo que usted me dio. No. O sea, que Dios nos dará sabiduría para que cuando identifiquemos una raíz, pues no se la tenemos que ir a contar a ellos. Es en el lugar secreto con el Padre clamando misericordia. Muchas mamás tuvieron hijos, madres solteras, hijos que no fueron deseados, le generaron al hijo todo un malestar de rechazo todo el Y tiempo. hogares disfuncionales Y también, así estén casados también. exactamente, No. aún es dentro del matrimonio y no querer más hijos y venir otro hijo y ahora digo no entiendo por qué me trata así, por qué tal cosa. No, yo ir delante del padre y decirle, padre, yo le reconozco que yo nunca quise este embarazo y que lo que yo estoy recibiendo ahora pues me lo merecía. Yo le pido perdón y aparte su ira y sáneme a la hija, sáneme al hijo y quite ese sentimiento y que la relación entre nosotros dos pueda estar restaurada, porque cuando ha habido ese rechazo hay un muro entre los padres que no entienden por qué, pero está ese muro. Entonces ya una vez cae ese rechazo, la relación es restaurada. Hay otra cosa y es que lo que hablamos ahora en el tema del ejemplo, a veces queremos recibir mucha honra del hijo, pero nosotros no honramos a los padres. Nosotros no estamos pendientes de los papás, no estamos orando por ellos, no estamos o no los honramos, pero sí pretendemos que ellos vengan y nos honren, que nos respeten, que estén pendientes en una fecha. Entonces, recuerde que no podemos recoger lo que no hemos sembrado. Entonces es un tiempo para corregir. Es un tiempo para corregir. Y viene la otra etapa de las más complicaditas también, que es la adolescencia. Esta es muy complicada porque aquí los hijos y los seres humanos todos avanzamos en ese tiempo con los cambios hormonales que se vuelven, que produce una angustia, quien creyera, pero esos cambios hormonales tan acelerados producen una angustia en el adolescente, producen una angustia que se convierte en estrés, entonces son un caos interno que van y llevan un caos externo a la casa.
ya que ese avance en lo físico no es igual a su avance psicológico, ni en su madurez. Entonces, hormonalmente, físicamente, comienzan a tener un mundo de cambios, creen que todo lo pueden lograr, creen que nada les va a pasar, quieren pura adrenalina, como decís, dice mi esposa, quieren emociones fuertes, pero no tienen madurez para soportar eso, no tienen madurez con qué responder, no miran consecuencias, entonces ahí es donde viene ese choque con los padres y por eso esa etapa se vuelve tan complicada. Porque ellos esa etapa es donde ellos se quieren desprender de ser niños, quieren decirle al mundo que no los traten como niños, pero tampoco tienen la madurez para responder ya como un adulto. Están en un intermedio, entonces es bien complicado porque ellos ya quieren independizarse, quieren estar fuera, quieren estar es con sus amigos, donde no les dicen qué hacer y qué no hacer. Y los padres estamos en ese momento tratando de soltarlos para que empiecen a desarrollar su propia personalidad, sus propios criterios, pero también apretando porque, pues, como les digo, no saben dimensionar consecuencias de nada de lo que hacen. Aquí en esta parte, en la adolescencia, sale a aflorar todo lo que el ser humano adolece. ¿Qué es adolecer? Padecer algún trastorno. O sea, todos los trastornos que pudo haber tenido desde el vientre comienzan como a aflorar en esa etapa para acabar de ajustar. Entonces, por eso dicen que el adolescente vive un caos interno. Entonces, si fue un niño que fue muy maltratado, entonces resulta que en esa etapa entonces se vuelve un niño agresivo Y un adulto agresivo, y y un ya esposo agresivo, o una esposa si agresiva. no es restaurado, Ajá. vuelve ahí. Ese niño de pronto estuvo en ese tiempo, en la niñez, estuvo de casa en casa o de persona en persona cuidándolo y nadie le estableció reglas, porque hoy lo cuidaba una señora, mañana lo cuidaba otra, ninguno era la autoridad, entonces ninguno le podía poner normas. Entonces en esa etapa se ponen unos niños que no hay quien los maneje porque no conocieron autoridad, o sea, figuras paterna y materna ausentes, todo eso donde se potencia ahí en la adolescencia. Es una etapa para estar, padres, lo más doblados en oración posible. Fuera de eso, sabemos las amenazas de hoy en día. Sabemos que un adolescente de hoy, la adolescencia comienza a los 10 años y termina más o menos a los 21. La adolescencia temprana es de 10 a 13, que también entra ahí la pubertad. La adolescencia media es de 14 a 17 y la tardía de 18 a 21 años. Pero ¿qué pasa? Los adolescentes de hoy no son lo mismo que los adolescentes de hace 10 o 15 años. Ahora el adolescente de 10 años, cuando empieza la preadolescencia, son niños supremamente avispados, son niños con los ojos ya muy abiertos, entonces ya nos toca estar a los padres también más apercibidos de cómo estuvieron con uno en las etapas o en el tiempo de nosotros. Entonces, fuera de eso, los peligros que hay hoy en día son supremamente agresivos. Entonces, padres, lo que tenemos que hacer es despertar, nosotros mismos, alinearnos con Dios urgente, urgente, por lo que les decía que ellos caminan, ellos copian, es el ejemplo. Ellos copian, ellos les cae lo espiritual. Y hay una promesa en el Salmo 112, versículo 1 al 3, y dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Pero entonces está hablando de el que se deleita en gran manera en Yahweh, el que se deleita en sus mandamientos, el que los mandamientos, a quien los mandamientos no son una carga, sino un deleite cumplirlos. Para alguien así, asegura que su descendencia sea poderosa. Quiere decir esto, que sí hay muchas maneras de que esos hijos, si en algo están desajustados, el Eterno nos los restaure y los enderece. Pero yo tengo que empezar por temer a Dios, amar sus mandamientos, deleitarme en ellos y hacer una persona de ayuno, ser una persona de oración. Y de esa manera y con mi ejemplo y con una atmósfera en mi casa limpia, con un ambiente seguro, haciendo la tarea bien hecha, que ellos sí se vean que se sientan
apoyados, que sientan que hay quien los cerque, quien los rodee con buen consejo, que se ore por ellos, que se les imparta, que se les declare bendición todo el tiempo, que por más que veamos lo contrario, le digamos, usted no nació para servirle a Satanás, usted nació para el reino de los cielos, yo lo ato al propósito, al reino de los cielos, usted fue comprado a precio de sangre, usted es demasiado especial, usted trae un propósito y un llamado, yo no acepto esa condición suya, esto es temporal, pero usted le va a servir al Eterno. Cuando yo lo ato al propósito todo el tiempo, cuando hago guerra mientras se va a estudiar, le unjo la cama, reviso el cuarto, clamo por ellos, si toca vigilar, se vigila, si ayuna, se ora. Mire, esté seguro y que si usted es una persona de integridad, que camina en justicia, esté seguro que ese hijo, Dios vuelve y se lo lleva al camino. Pero nos ha faltado precio, pagar precio, nos ha faltado caminar en santidad. Entonces, aquí lo importante es saber que hay una Babilonia que más que nunca se los quiere tragar, que hay una actualidad llena de amenazas, hay un asedio de las tinieblas por corromperlos en todas las áreas. Entonces, tenemos que estar vigilantes, no solamente, ay, yo estoy bien con Dios, yo camino en santidad. No, si tu hijo no está caminando en santidad, ¿qué balance, qué resultado le vamos a llevar al Padre? O sea, ¿qué es caminar en santidad? ¿Qué es caminar en justicia? Es hacer lo que el Padre nos mandó a hacer. Y dijo que herencia de Yahweh son los hijos. Entonces, ¿qué es caminar en justicia? Yo no puedo estar tan tranquilo yendo a la iglesia, orando, ayunando y mi hijo estar desviado y yo decir que yo he hecho las cosas bien. No, nos va a tocar esforzarnos más y nos va a tocar, como decía ahora, si hay algo de amor frío, que no nos duele esa situación, pedirle al Espíritu Santo que nos despierte entonces, que nos despierte la capacidad de amarlos. Mire, hay algo también y es que el cuerpo entra en la pubertad, cuando en el caso de la adolescencia, y comienza el desarrollo sexual, mientras que la mente está dominada por una inmadurez cognitiva y una fuerte activación de la parte emocional, son muy emocionales. Hoy lo quieren todo, mañana no quieren nada. En otras palabras, los jóvenes desean vivir experiencias emocionantes y llenas de gratificación emotiva, pero al mismo tiempo carecen de las habilidades cognitivas para medir las consecuencias, lo que hablábamos ahora. Entonces, ¿cuál era la idea de esta enseñanza? Poder dimensionar en que el que apenas esté criando hijos, pues qué bendición poder dimensionar todo esto a tiempo, y el que ya los tiene grandes, pues poder identificar dónde están las raíces de esos comportamientos tan extraños que les vemos a ellos y que hay veces que no entendemos cuando hay otra cosa y es que uno dice, pero si yo busco de Dios, yo le doy buen testimonio, pero se nos olvida que nosotros conocimos de Dios a una edad ya de pronto avanzada y ya de pronto habíamos hecho cosas muy feas. Entonces ahora viene y queremos que ellos sean como somos nosotros hoy, ya regenerados, restaurados, con temor a Dios, ya. Pero resulta que la adolescencia de nosotros no fue tan bonita. Resulta que de pronto a los 18 no fuiste tan juicioso con los padres. Y entonces ahora viene y digo, no entiendo por qué estoy recogiendo esto si yo soy de ayuno, yo soy de oración. Resulta que cuando han habido malas siembras, pues vamos a tener que tener malas cosechas. Pero cuando uno está buscando de Dios, cuando uno se identifica el asunto y uno dice, eso tan feo lo tenía yo, pues yo ya sé que me voy, me postro y empiezo a clamar misericordia. Y digo, Señor, yo hice eso y ahora dimensiono cómo fui de horrible, cómo me manejé de mal, cómo fui de descarado, descarada con mis padres, una cosa y otra, y cuando viene ese arrepentimiento y yo pido perdón, empieza a parar esa mala cosecha. Pero cuando yo no dimensiono eso, es muy difícil pretender recoger algo diferente. Entonces de eso se trata toda esta enseñanza. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre. Padre, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza. Señor, te pedimos que la sangre de Cristo sea
sobre nuestras descendencias, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, pedimos que la gloria tuya sea sobre ellos, Padre, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, oh Dios grande, Dios misericordioso, Señor, toda cosa distorsionada que esté en nosotros, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, Señor, Amén. todo paradigma, toda plataforma, Señor, que se haya levantado en nosotros, Señor, incorrecta, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que seas tumbando, derribando todo lo que no sea tuyo, toda conducta, todo comportamiento, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, en esta hora, Padre, todo lo que los quiera dominar, todo lo que quiere estar trayendo dominación sobre ellos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Amén. Señor, alguna operación satánica en los adolescentes, alguna atadura, Señor, en esta hora, Padre, toda dominación que quiera traer el enemigo, Señor, para controlarlos, para que se enojen, para que venga ira, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, oramos, Señor, en esta hora, Padre, renunciamos, Señor, también a los temores, si usted maneja temores, renuncia a los temores, toda sobreprotección, en esta hora, Padre, pedimos perdón, Señor, en esta hora, Señor, por toda sobreprotección, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que sea el Santo Espíritu en esta hora, Padre. Pedimos perdón, Señor, por toda palabra de maldición que se haya lanzado sobre los hijos, sobre los nietos, los que tienen hijos, nietos. En esta hora, Padre, pedimos perdón por toda mala declaración sobre ellos, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Toda palabra de maldición que les esté ministrando, rebelión, en esta hora te pedimos perdón, Señor, toda mala declaración sobre ellos, toda mala declaración, toda atmósfera incorrecta que esté sobre ellos, Padre, te pedimos que sea rompiendo, que sea Amén. derribando toda atmósfera que no sea la tuya, Padre. Te pedimos perdón porque nos hemos equivocado como padres, te pedimos perdón, Señor, en esta hora porque de pronto hemos actuado desde el miedo y desde el miedo les hemos hecho daño, Señor, Amén. desde el rechazo, Señor, y hemos creado hijos con rechazo, Señor, desde la ira y hemos creado hijos iracundos, Señor, en esta hora te pedimos Inseguros. perdón, Señor, en esta, desde la inseguridad y le hemos creado una personalidad insegura, Señor, pedimos perdón por todo derramamiento de sangre, Señor, que trae la ira, Señor, en esta hora, toda inseguridad que hayamos adquirido, Padre, te lo pedimos, Señor, que seas libertándonos de toda inseguridad, Señor, en esta hora, Padre, y aún, Padre, si hay delirios también, Señor, si algún delirio vino, Señor, a la vida de nuestros hijos, Señor, en esta hora, Padre, por comportamientos repetitivos y compulsivos en nuestras casas, Señor, en esta delirios de persecución, delirios de grandeza también, Señor, todo orgullo, Señor, que esté Amén. operando, toda concepto más alto de sí mismo, Señor, que le hayamos creado, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos perdón en esta hora, Padre, y te pedimos, Señor, que castigues a Leviatán, Señor, que es el rey de los soberbios, de los altivos, de los orgullosos, Señor, no creemos, no tenemos parte, Señor, con ninguna cosa que no venga del Espíritu de Dios, Señor, y te pedimos que tu gloria sea sobre nosotros, Señor, que los depósitos, Señor, que pusiste en cada hijo, Señor, sea restaurado en esta hora, Señor, todo depósito que son ellos, Señor, porque tú dices, Señor, que tenemos un tesoro en vasijas de barro, o sea que somos un recipiente donde viene la presencia, pero también pueden ministrar cosas, Señor, toda cosa incorrecta que haya en esos recipientes, Señor, en esta hora empieza a salir, te lo pedimos, Amén. Padre grande, que empieces a libertar, que empieces a quitar toda aflicción del alma, Señor, en esta hora que empieces a libertar a los cautivos, Señor, a los presos, los empieces a sacar de las cárceles, Señor, presos de esas palabras que los papás le lanzaron, presos de esas palabras de destrucción, Señor, y declaramos y te pedimos, Señor, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, que nos unja en esta hora, que en esta hora, como dice, que nos ha enviado el Señor a predicar las buenas nuevas a los abatidos, todo el que esté abatido, Señor, a vendar a los quebrantados de corazón, todo el que tenga el corazón quebrantado, dolido, pues en esta hora, Padre, te pedimos que lo restaure a los niños en la mente, en el consciente, en el inconsciente, Padre, te lo pedimos, a publicar libertad a los cautivos, liberta a los cautivos, Señor, todo el que esté cautivo, Señor, todo el que esté bajo una adicción, rompe toda adicción, Señor, apertura a los presos de las cárceles, todo el que esté entrando en una cárcel, todo el que esté en una cárcel, Señor, te pedimos, Señor,
en esta hora, que sea sacándole toda cárcel espiritual, toda cárcel mental, toda cárcel emocional, en esta hora, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, todo el que tenga un luto en el espíritu, Amén. Señor, Sí. por alguna frustración, alguna tristeza, algún sueño que tuvo de niño y nunca se lo concedieron. Padre, yo te pido que restaures todo eso, a ordenar a los afligidos, toda aflicción del alma, se les dé gloria en lugar de ceniza, que sea quitada toda vergüenza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Señor, en esta hora, toda angustia que haya en el alma, que haya traído estrés, que haya traído ansiedad, Señor, en esta hora, toda angustia en el alma que haya alterado los sistemas, que esté alterando los sistemas, que esté alterando la salud, toda angustia del alma, te pedimos, Señor, que la quites en esta hora, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, Señor, las sometemos a Cristo. Dígale, yo la someto a Cristo en esta hora, toda turbulencia que haya en los hijos, toda turbulencia en esta hora, Padre, te pedimos que ministres gozo y paz a esos hijos, Señor, que son agresivos, que ya son adultos, y que viven en una turbulencia, que viven en una tristeza, que viven en un enlutamiento continuo, que viven en una ceniza continua, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que reedifiques esas ruinas antiguas, que levantes esos asolamientos primero, que restauren las ruinas antiguas, Señor, los escombros de muchas generaciones. Levántalos, Padre, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, como hizo Daniel, que pidió perdón, Señor, por los pecados de él y su generación. Dijo, Señor, hemos sido rebeldes, no hemos escuchado tu palabra, desobedecimos a tus siervos que hablaron en tu nombre, Señor, y por eso ha venido este gran mal sobre nosotros. Pedimos perdón, Señor, y que sane nuestra tierra. Amén. Sana nuestra tierra, sana esa tierra que son nuestros hijos, sana nuestra tierra, sana a los padres, restáuralos, Señor, y creemos que son hijos de propósito. Creemos, Señor, que la semilla, la palabra que se sembró en ellos, Señor, en esta hora dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Te pedimos, oh Dios, que les abra los ojos espirituales. Te pedimos, oh Dios, que les abra los oídos espirituales. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Padre, sean receptivos a la palabra, Señor. Y te pedimos que vuelvan en sí, Señor, ya los que son adultos, los que son adolescentes, que vuelvan en sí, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que vuelvan en sí, que vuelvan a la casa de su Padre, que vuelvan por la herencia, Señor. Quita toda ceguera espiritual, quita toda sordera espiritual. Amén. Quita, Señor, todo aturdimiento espiritual, Señor. Quita en esta hora, Señor, toda ligadura e impiedad de ellos, Señor. Sí. Te lo pedimos, Dios grande, Dios misericordioso, como dice tu palabra. Busque uno que entrara a la brecha e intercediera para que yo no destruyera, Señor, y no encontraste ninguno, Padre. En esta hora, Señor, estamos entrando en la brecha, orando por ellos, haciendo cerco alrededor de ellos, Padre. Te pedimos que los guardes también de malas alianzas. Si están en malas alianzas, Señor, sácalos de ahí, rompe toda ligadura que tengan con hombres malos, hombres perversos, oh Señor, y que no los sorprenda tampoco hijos de iniquidad, ni mujeres malas, ni mujeres perversas que les quieran dañar el propósito, ni hombres malos que quieran también dañarles el propósito, sí. Señor, a estas niñas, mujeres, hombres, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que sea restaurando la senda antigua, Señor, y que tengas misericordia, Señor, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestras descendencias, Padre, te lo suplicamos, Dios grande, te lo suplicamos, Dios poderoso, que sane nuestras descendencias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, que sean descendencias, Señor, de bendición, que sean descendencias, Señor, que sean cabeza y no cola, que estén arriba, amén, Señor, que vean los planes y los propósitos, amén, que escuchen la voz de Dios, que sean cabeza porque siguen la palabra, que sean cabeza porque están sometidos a los estatutos, a los preceptos y a los mandatos de la palabra de Dios en esta hora, y que están bajo el pacto de la sangre de Cristo en esta hora, Padre. En esta hora, Padre, los bendecimos en su salida, en su entrada. Declaramos que son benditos cuando salen, son benditos cuando entran, Señor, que los guardas de peligros, que los guardas de destrucción repentina, que los guardas de muerte, Señor, de muerte prematura, que los guardas, Señor, de
accidentes, que los guardas de estar en lugares equivocados en el momento que no tienen que estar, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, en esta hora, Padre, toda distorsión que hay en la mente, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que restaure la mente, tú que los creaste, Señor, te lo pedimos, oh Dios, que restaures el alma, que restaure que restaure la mente, la voluntad, las emociones, Señor, que los empieces a restaurar, que los restaure, Señor, aún de toda palabra que los esté marcando hasta el día de hoy, Señor, en esta hora, Padre, te lo pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que los salgas, que traigan medicina a sus huesos, sanidad a su cuerpo, en esta hora su alma, que pongas un bálsamo en su alma, Señor, en esta hora te lo pedimos, oh Dios grande, Dios poderoso, Señor, aún los que tienen baja autoestima, porque no tuvieron el papá, Señor, que les ministres el amor del lava, Señor, ministrales el amor del lava, llénalos del amor del lava, Señor, en esta hora, Padre, restaura la imagen, Señor, de ellos, Padre, en esta hora te lo pedimos, Dios grande, toda distorsión que haya en su personalidad, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a afirmarlos, que empieces a ministrarlos, que empieces a visitarlos, Padre amado, bendito y hermoso y precioso Dios, llénalos de tu gloria, llena a los niños, llena a los adolescentes, llena a los adultos, Padre, en esta hora, llena, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, los bendecimos y declaramos tu gloria y tu gracia y tu unción, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos.